Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día, según de qué parte del mundo nos estés escuchando. Te habla Luisa Adet desde Buenos Aires, Argentina, y siempre con alguien muy interesante. Vos esperás este momento. Yo digo la frutilla del postre. Y esta vez la vamos a disfrutar juntos, porque estoy con una persona eh, muy sabia, que nos va a enseñar muchas cosas interesantes, tanto a vos como a mí. Así que, bueno, te presento a Susana Palacios. Susana, saluda a los oyentes de Conciencia Tom New. Presentate. Adelante, Susi. Hola Luisa, bueno, en primer lugar encantada y agradecida por este espacio, ¿sí? Así como para vos es una novedad lo que yo voy a contar, para mí es una novedad también es esto, porque los otros días hablamos y bueno, yo no sabía que estabas, sí sabía que tenías una radio, pero bueno, no sabía dónde apuntaba, y me encanta este tema de la conciencia, ¿no? Claro. Que apuntamos a abrir, a despertar la conciencia, ¿no? De las Le manda, personas. perdóname, le mandamos un saludito a Margarita Ardila, allá en su Colombia amada, que le mandamos un re saludo y le agradecemos esto, que nos ha unido, porque si bien hemos sido compañeras o seguimos siendo compañeras de un estudio muy importante, esta parte de mi tema con la comunicación y demás, eh, vos, Susana Palacios, no estabas al tanto. Y sin embargo, estamos viviendo aquí en Buenos Aires, Argentina. Nada más que yo en provincia. ¿Y vos en qué zona estás, Susi? Yo estoy en Cava, digamos, en un barrio que se llama Santa Rita, ¿sí? Está, digamos, acá estoy como en el corazón entre Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque. Acá generalmente en este lugar, la mayoría de gente que vive acá decimos para redondear y para no dar tanta explicación, vivo en Villa del Parque. Ahí Pero está. Santa Rita es un barrio muy chiquito, y acá es donde estoy, en Cava, en capital, pero mi nacionalidad es cordobesa. Soy Eso. cordobesa, porque los cordobeses se creen que es una nación ya Córdoba. Sí, 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 es la capital. Para Córdoba, para los cordobeses, Córdoba es la capital de la República Argentina. Sí, Sí. señor, porque está en el centro. Está el centro del país, está, sí, más precisamente en Villa Carlos Paz, está el corazón del país, está medido todo. Entonces, claro, entonces me salió como nación, ¿no? Pero no, en realidad, bueno, es una provincia. No nos vamos a meter, Susi, en esos temas, porque No, para nada. hay Pero sí con los temas que tienen que ver con este cosas. corazón. Bueno, vamos a lo que, a tus conocimientos, a qué te dedicas, Susi, contanos eso. Bien, como decía, ¿no? Como cordobesa, mi profesión de raíz fue de inicio, por así decirlo, en Córdoba, analista de sistema, analista en computación, programadora, trabajé, me vine acá a Buenos Aires con la idea de desarrollarme un tiempo profesionalmente, pero no era la idea de quedarme, ¿sí? Y con el tiempo, bueno, conocí al que después fue mi marido, tuve 2 hijas y en esas situaciones en donde uno empieza a conectar con esas necesidades más profundas del ser, ¿sí? Una vez que ya formaste familia, una vez que ya tenés una vida más o menos organizada, empiezan a surgir esas preguntas, ¿y ahora qué? ¿Sí? Porque eso lo hemos dejado atrás, ¿viste? Cuando uno está en la vorágine de la materia, diciendo, bueno, tengo que tener casa, tengo que tener familia, ¿sí? ¿No? Entras en la vorágine del mundo y te realizas. Y en un momento decís, bueno, pero al final hice todo esto, ¿y qué más?
¿qué más hay atrás? Que era la primera pregunta de origen cuando yo era muy joven, muy chiquita, cuando salía de Villa Dolores, que es el lugar donde nací, y nadie me podía dar respuestas a esas preguntas tan profundas desde el alma que yo me hacía, ¿no? Porque veía las dificultades que habían en las familias para relacionarse, la emocionalidad que surgía en las relaciones, y que después luego veía que yo lo volvía a plasmar inconscientemente en mis propias relaciones a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de amigos, ¿no? Estas dificultades que se me planteaban a mí en mi día a día, sobre todo cuando llego al estudio, que es lo que nosotros compartimos, que es el estudio del libro del conocimiento. Entonces ahí dije, bueno, lo que yo he hecho hasta ahora, ¿sí?, a nivel de mundo, no me está dando las respuestas a las preguntas que yo tengo. Hay algo más que tengo que profundizar, ¿sí? Si está bien que el libro es un libro de frecuencia, pero hay algo más en mi práctica del día a día que yo tengo que hacer. Y ahí es donde, cuando me empiezo a hacer esas preguntas que venían de las preguntas originales de, ¿y este mundo de qué la va? ¿Para qué estoy acá? ¿Sí? ¿Cuál es mi misión? Discúlpame, Susi, qué importante todo lo que nos estás diciendo, porque yo creo que todos los que nos están escuchando se deben sentir reflejados tal vez en lo que, en esta, no sé, estás como describiendo como un desarrollo del ser humano, cuando es joven y corre por su futuro, por su casa, por su auto, por sus hijos, entonces no se detiene a pensar, tiene que ver con el desarrollo, pero después vamos llegando a una madurez como ser humano, y empiezan esas preguntas que vos decís, o tal vez siempre, porque me parece que vos, Susi, como nos estuviste diciendo, siempre te aparecieron esas preguntas, por eso buscaste un libro, y buscaste más y más, ¿no? Gracias, la verdad que como introducción, vale, seguimos, se está poniendo interesante. Bueno, mira, me hiciste recordar mientras me hacías así este paso a paso de lo que ibas relatando, me hiciste recordar que mi madre siempre decía que a mí cuando me regalaban una muñeca, yo agarraba, la desarmaba completamente y quería saber qué había adentro. Entonces se ve que ya venía con esa. ¿Qué hay acá adentro? Aparte de la caja. Bueno, no queríamos saber tanto de descuartizadora de muñecas. Claro, yo desarmaba las muñecas y quería ir a ver qué había dentro de la muñeca, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, me hacía esas preguntas, ¿sí? Sobre todo porque veía la problemática en el día a día de las relaciones familiares y cómo se daba todo. Entonces, y de amigos también, ¿no? De amigos, cuando ya uno cuando ya estás en la secundaria. Bueno, yo me venía haciendo todas preguntas existenciales y no tenía respuesta. Pasa el tiempo, ya habiendo logrado de alguna manera algún desarrollo, como en ese momento diseñadora de páginas web, viene una crisis en el trabajo que tenía, cierra la empresa y yo ahí puedo empezar a conectar de alguna manera con algo distinto, ¿sí? Ya había logrado un cierto desarrollo dentro del mundo, ¿verdad? Y empiezan a surgir de nuevo esas preguntas, y ahí aparece el libro de conocimiento, y fue impresionante como a partir de ahí me aparece lo que es el coaching, ¿sí? El coaching ontológico, como para dar ese complemento que era lo que yo necesitaba en el tema de, primero en la manera de relacionarme conmigo misma, ¿sí? Sí, porque después con el tiempo me iba dando cuenta de que si todo lo que yo veía ahí afuera era un fiel reflejo de lo que estaba en mi interior, ¿sí? Esa desorganización, por así decirlo, ese desorden interno que había, que tenía que ver con una fragmentación de mi ser. Y esa fragmentación del ser se da cuando nosotros vivimos muchos conflictos, ¿sí?
en donde la familia de origen la ha vivido también, y nosotros vamos como repitiendo historias. ¿Sí? ¿Está? Entonces llega un punto en que venimos como acumulando la historia de nuestros antepasados, más la de la familia y más la nuestra, porque volvemos a repetir el patrón, el programa. ¿Comprendés? Claro. Entonces, y eso es inconsciente, o sea, nosotros no tenemos otra manera de hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque justamente es lo que hemos vivido, son los recursos de la familia. ¿Sí? Y por una cuestión de supervivencia, nuestro inconsciente, cada vez que estamos en una situación de estrés o necesidad de cambio, va a echar mano a la caja de herramientas, que es lo mismo que vivieron los que tuvieron atrás. Entonces, estamos como, ¿entendés? Está bien, yo hago el estudio del libro, digo, uy, qué bueno, ¿qué es esto? Pero no hay experiencia de vida ahí. Exacto. Escúchame, se me ocurre, no sé si te corto porque está tan interesante tu disertación, se me ocurre preguntarte, esa carrera de coaching ontológico que nos dijiste, ¿es muy larga? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Cualquier persona la puede realizar? ¿Es muy teórica? ¿Es muy difícil? Contame, porque sabes que están llegando, Susi, a nuestra emisora, por esas cosas hermosas que nos pasan, varias personas que tienen la carrera de coaching. Tenemos a Palmerita Carré, que hace su programa los sábados, ahora llegó hace poquito Rubén Darío también, es colombiano, es coaching. Entonces ahora que tenemos acá a Susana Palacio, vamos a aprovechar y preguntarle, ¿cómo es esa carrera de coaching ontológico? No es porque yo la quiera seguir, porque, por favor. Mira, yo creo que el coaching ontológico es una disciplina que emerge por la gran necesidad que tiene el ser humano, ¿sí?, de responderse a esas preguntas que hasta ahora no se podían responder, ¿sí? Tanto el coaching como la biodescodificación. Después les voy a contar lo que es la biodescodificación. Pero el coaching es algo que surge porque estamos en un cambio grande de paradigma, ¿sí? Vos sabés que el cambio de paradigma se da cuando ya el saber y la experiencia de lo que venía surgiendo en tiempos pasados no nos están dando respuestas a estos tiempos de hoy, de este aquí y ahora. ¿Está? Entonces, cuando ya no hay esas respuestas que nosotros necesitamos para poder lograr esos cambios profundos en nuestra vida, ¿sí?, porque estamos muy disociados, como decía por lo menos yo en ese momento cuando iniciaba, entonces aparecen estas disciplinas, ¿no?, como para acompañarnos a interpretar, primero hacer una interpretación de esas crisis profundas de nuestra, ¿sí?, de nuestro ser, de la manera en la que actuamos, de la manera en la que nos relacionamos, de los objetivos que queremos alcanzar y que se nos dificultan, ¿sí?, de los resultados que tenemos, que sabemos que estamos, ¿viste? Hay como una especie en estos tiempos de gran depresión en el ser. ¿Sí? Hay mucha gente que sabe que tiene, es decir, desde el alma, por así decirlo, ¿no? El alma tiene todo, el alma sería como ese estado donde el alma tiene como la apertura, la gran posibilidad, lo que tiene que venir a realizarse en el mundo. Y cuando uno llega a un tiempo y no se ha podido realizar desde ese lugar, comienzan las grandes crisis en el ser. ¿Sí? ¿Está? Entonces el coaching ontológico es una disciplina que viene para hacer un acompañamiento a las personas desde ese lugar. Son conversaciones, pero son conversaciones que van a partir desde lo observador del ser, es decir, va a la profundidad del ser, para poder, a través de las conversaciones, ayudar a que la persona se vaya a transformar en ese ser humano que quiere ser en la vida, en su estar siendo, como dicen en el coaching. Hay un estar siendo en la persona
que no está alcanzando los resultados o los objetivos que él quiere, y necesita que alguien lo acompañe porque es como que se perdió en el camino. ¿Comprendés? Me surge otra pregunta. Esto yo creo que de ninguna manera reemplaza, es diferente, es parecido a un tratamiento psicoanalítico, psicológico, psiquiátrico. No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, porque justamente cuando hablamos que son complementarias, ¿sí? Son metodologías complementarias, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es eso, ¿no? La psicología es una terapia, ¿sí? Y esto es un espacio de reflexión, ¿sí? En donde la persona o el coachee que viene a abrir este espacio, ¿no? Lo abre con la intención de generar un contexto en donde el coach se va a poner como espejo del coachee para desafiarse a sí mismo a través de preguntas, para poder empezar a tomar conciencia de su realidad. ¿Comprendés? Totalmente. Yo por momentos silencio mi micrófono, porque aquí en mi barrio están los perritos ladrando, pero bueno, nuestros oyentes están acostumbrados, Susi, porque esto es una radio que la hacemos en familia, y vos, si estás sintonizando recién, Conciencia Top New, te estamos acompañando desde Buenos Aires, Luisa Adet, y es un honor tener conmigo a Susana Palacios. Así que escucha atentamente porque seguimos esta charla súper nutrida. ¿Qué más, si nos contás? Bueno, y entonces desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos dentro de una conversación, como te decía, esas preguntas, lo que va a ocurrir cuando se termine la sesión, cuando la persona logra, ¿sí?, un cambio de observador. La idea de transformar a la persona sería, es que tengo una manera de interpretar lo que me está ocurriendo, esto que nosotros denominamos problemática, tengo la manera de hacer una reinterpretación de lo ocurrido, ¿sí? Y ahí, cuando yo puedo comprender algo, logro muchas veces la aceptación acerca del hecho, ¿sí?, que es muy importante, porque cuando nosotros no estamos aceptando algo, entramos como en un loop, ¿viste? ¿Sí? Pareciera como que se va repitiendo y se va repitiendo hasta que logramos esa aceptación. Y en ese proceso de aceptación logramos poder activar nuevos potenciales, ¿sí?, que estaban ahí a la espera para ponernos en acción, ¿sí? Entonces, ¿el coach qué hace? Principalmente acompañar a la persona, está siempre dentro del dominio del ser, ¿sí?, a un aprendizaje transformacional, ¿sí?, generando nuevos modos, ¿sí?, de poder intervenir en su vida propia, ¿sí?, para convertirse en un líder de sí mismo, ¿sí? Para poder lograr ese liderazgo de ser el que lleve el timón de su vida, y no que sea la realidad, la familia, la pareja, los hijos los que lleven el timón de tu vida, ¿comprendés? ¿Sí? Ponerte en el centro, en el lugar del centro, ¿sí? Y salir de ese proceso que tanto le angustia a la persona cuando se da cuenta de que en realidad ha perdido, sí, esto, ¿no? Ha perdido, a veces decimos, perdí las riendas de mi vida, perdí el timón de mi vida, ya no sé ¿no?, hacia dónde ir. Bueno, es empezar a recuperarlo, en primera instancia eso. Y entonces yo
por un lado me desarrollé desde el coaching ontológico, pero paralelamente a eso también me daba cuenta de que yo necesitaba ir un poquito más allá en mi desarrollo, ¿sí? Porque había cosas profundas que habían ocurrido en mi vida que necesitaban también tener un espacio terapéutico. ¿Sí? Y ahí es donde aparece la biodescodificación, que la biodescodificación también es una disciplina que es complementaria, ¿sí? Que surge también como una necesidad de un cambio profundo en la medicina, por así decirlo, ¿sí? Pero desde un lugar integrativo, ¿comprendés? Tanto el coaching como la biodescodificación no desconoce las otras disciplinas, al contrario, la integra. Yo tengo personas que vienen a hacer procesos conmigo, que hacen su terapia psicológica, y yo nunca les digo al contrario, los animo a que continúen, porque si eso les ha servido hasta ahora en su vida, ¿sí? Y la psicóloga le está haciendo un acompañamiento desde el punto de vista de su psique, ¿verdad? ¿Comprendés? Al médico no podemos dejar de ir. A nosotros, por ejemplo, los biodescodificadores nos sirven los diagnósticos médicos, porque a través del diagnóstico médico, es decir, cuando una persona viene con una enfermedad, nosotros podemos a partir de ahí intervenir, ¿comprendés? Entonces, si una persona viene a trabajar, porque desde la ahora te voy a explicar desde dónde surge la biodescodificación, ¿no? La biodescodificación surge a través de un señor que se llama Hammer, que es un médico alemán, que él vino con esa misión, ¿sí? De generar una integración a lo que ya existía en la medicina, ¿no? Lo que ya existía en la medicina, que era lo que hoy conocemos como la medicina tradicional, ¿verdad? Pero se había alejado tanto del ser, la medicina, se ha alejado, que ya, yo no sé si vos lo debes recordar, Luisa, ¿no? Pero cuando nosotros éramos chiquitos y íbamos al médico, y el médico te escuchaba. ¿Qué te parece? Sí. Te escuchaba, te decía, que te miraba a la cara, te reconocía, ¿verdad? Eso sí, eso yo siempre lo pienso en cuanto a la medicina, ¿no? Aparte está toda como... ¿Qué te está pasando? Te preguntaban, ¿verdad? El cardiólogo, el osteópata se llama, ¿no? Y bueno, y circulatorio, tenés que ir a otro médico, ¿no? Pero para los intestinos tenés que ir a otro médico. Es verdad, sí, sí. Ya claro, justamente esto que mencionás tiene que ver la crisis a la que hemos llegado desde este mundo material, ¿no? Desde la Edad Media hacia acá, ¿sí? El ser humano se fascinó con la materia. Y la ciencia, ¿sí? Desde el punto de vista de la medicina, quiso ir a interpretar, y los médicos se convirtieron en pedosóficos, en pedazos de... Eso decía un amigo médico, los médicos nos hemos convertido en pedosóficos, ¿no? Un pedazo, la traumatología, otro pedazo, los hepatólogos, otro pedazo, y así, ¿no? Los ginecólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fascinación en la materia, en el aprender, en el descubrir, ¿sí? Que nos ha ayudado tanto, ¿sí? Porque de hecho se ha podido desarrollar profundamente, nos hemos ido disociando de la integridad del ser. ¿Comprendés? Entonces, por eso surge, a través de este médico alemán, esas preguntas iniciales que los médicos de tiempos pasados le hacían. Bueno, estoy con un problema a nivel del hígado, o un problema a nivel de la, qué sé yo, alguien que venía con diabetes, y este médico les preguntaba, bueno,
En el momento que se desarrolla, que empieza usted con esta dificultad, ¿qué le estaba pasando en su vida? Claro. ¿Qué notó usted de distinto? ¿En qué situación problemática se encontraba? ¿En qué dificultad? ¿Qué era lo que le estaba ocurriendo? A nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel relacional. ¿Entendés? Y él lo que notaba, que dependiendo, ¿sí? La problemática, la enfermedad que se había desarrollado ya en la persona, él podía notar que habían focos en el cerebro, y esos focos en el cerebro conectaban a los órganos. Ajá. Y ahí, a través de bueno, los alemanes desde la parte científica, digamos, son muy meticulosos, ¿entendés? Entonces él hizo un trabajo muy exhaustivo en relación de poder decodificar, ¿sí? ¿Y qué descubre? Que hay un instante, ¿sí? En donde hay un shock, un estrés muy grande, que desde el punto de vista de la biodescodificación le denominamos bioshock, que vive la persona, y es un instante en el que ocurre, y es tan complejo eso para la biología, ese instante, ¿sí? Y tiene la particularidad, ese instante, que ¿cómo es vivido para la persona? Es inesperado, la persona lo vive de forma dramática. Una de las cosas más importantes es que no puede expresar lo que le pasa, es tan fuerte el shock que vive, ¿sí? Y también, aunque esté acompañado, lo vive en soledad. Y otra, decir, estas serían como las 5 situaciones más importantes. Y la quinta sería, sentimos que no tenemos solución en ese instante para lo que nos está aconteciendo. Es decir, voy a buscar en mi caja de herramientas y no hay nada. No hay nada que me pueda resolver este instante dramático que estoy sufriendo. Eso puede ser, por ejemplo, ¿sí? Puede ser cuando te anuncian la muerte de un ser querido que es inesperado para vos. Es un instante. Es tan claro, mira, Susi, disculpame que te interrumpa, pero explicás las cosas con tanta claridad que yo te súper agradezco, porque estamos aprendiendo muchísimo, tanto yo como los oyentes, deben estar ahí con todas las antenas paraditas, ¿no? Susi, ahora vamos a seguir charlando un ratito más, pero después nos vas a decir cómo te podemos encontrar, porque yo creo que va a haber muchas personas eh, interesadas para esto, ¿no? Yo digo que también es una terapia alternativa, sería esto que nos estás contando, tanto el tema del coaching ontológico como la biodecodificación, lo podríamos llamar así, terapia alternativa. Mira, generalmente lo suelen llamar así, pero yo disiento de eso, y también las escuelas de las cuales yo vengo, ¿sí? Ajá. No es alternativo, porque si nosotros hablamos de algo que es alternativo, quiere decir que tengo que suplementarlo por otra cosa. Y yo te dije que es complementario, y esto es muy importante a tener en cuenta. Sí, sí. La persona que viene acá no tiene que dejar nada de lo que está haciendo, salvo que considere, cuando ya tiene los recursos y ha integrado, ¿sí?, nuevas maneras de estar siendo en el mundo, ¿sí?, esas nuevas maneras de estar siendo le está dando la capacidad de poder realizarse, ahí sí puede decidir qué es lo que quiere dejar, pero eso no depende ni del coach ni del biodescodificador. Eso ya va a depender de la persona. ¿Sí? Claro, y ahí, escúchame, permíteme, y ahí me estás contestando una pregunta que yo te hice al principio. Entonces, porque yo te preguntaba con respecto a los tiempos, digo, ¿será muy largo? No, yo creo que, no sé si estoy equivocada, pero va a depender de cada persona. Porque Sí. exacto. Sí, sí. Sí, y una de las cosas que muchas veces surgen, que dicen, por ejemplo, ¿no? Yo te estoy hablando de procesos en las personas. Tanto el coaching como la biodescodificación es un proceso.
Entonces a veces pasa que las personas vienen como muy apuradas a querer resolver las cosas, ¿sí? Y lo que les ha llevado una vida, estar en este desorden, o tener una enfermedad, no se puede resolver en una sola terapia, es decir, en una sola sesión, ¿comprendés? Porque estamos hablando de que para llegar a ese límite, es un límite, es decir, cuando hay una enfermedad, el cuerpo te está poniendo un límite. Sí. ¿Sí? ¿Está? Pero lo más interesante de todo esto, que la mirada de la biodescodificación no apunta a, a la concepción que nosotros tenemos de lo que es la enfermedad. ¿Ves? Porque nosotros decimos o creemos que la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo te puedo decir? Sería como el problema que tenemos. Sin embargo, desde el punto de vista de la biodescodificación o de la nueva medicina germánica, que así la llamó el doctor Hammer, es una solución a una problemática. Es la solución que le está dando el cuerpo porque se ha llegado a un límite, ¿sí? Y la solución es permitirme tener un tiempo a mí para que mi biología se vaya adaptando para poder solucionar ese conflicto en el que estoy. Entonces, ¿qué significaría esto? Significa que yo, cuando tengo una enfermedad, ya no me voy a preocupar porque, por ejemplo, no me está faltando la plata o no estoy llegando a fin de mes. Es tan fuerte el estrés que viví que se me desencadenó un problema digestivo, entonces yo ya dejo de estar poniendo el foco en el problema. ¿Comprendés? De alguna manera la biología me está diciendo, bueno, hay soluciones, no las estás pudiendo ver. Entonces me saca el enfoque del problema y me va a llevar a la búsqueda de la solución. Entonces, ¿qué dice Hammer con respecto a la enfermedad? Y a partir de ahí lo toma la biodescodificación, son programas especiales con un sentido biológico de adaptación. ¿Sí? Porque vos sabés que en un momento de crisis nosotros encontramos que las crisis que nos muestran que hay recursos que tenemos que integrar que no tenemos porque mi familia no me lo dio, porque la sociedad no me lo dio, o porque en el ámbito en el que yo me muevo no lo tengo. Entonces necesito nuevos recursos, nuevas maneras de estar siendo, nuevas maneras de mirar el mundo, de interpretar el mundo, y no los tengo. Entonces la enfermedad son programas especiales con un sentido biológico de adaptación que me van a permitir a mí cuestionarme de qué manera estoy viviendo para poder integrar nuevos recursos en mi vida. Qué interesante. Bueno, te cuento que estoy hablando con Susana Palacios. Ella es coaching ontológico, nos está explicando sobre la biodecodificación. Susi, discúlpame mis preguntas medio ahí, que me pregunta Luisa, ¿no? Pero el tema de la cuántica, esto ¿tenés algún título con respecto a la, ¿cómo se llama esto de la cuántica? Eso De la cuántica, mira, hoy cuando aparece todo el fenómeno, podemos decir así, que desde la ciencia, ¿no? Que se abre a esta nueva información, esta manera de mirar al mundo desde otro lugar, ¿no? Como un observador, ¿sí? Como ir planteándonos esas respuestas, aparece lo que se llama la física cuántica, porque aparece desde la ciencia, ¿verdad? ¿Sí? El avance en el proceso de evolución desde la ciencia aparece la física cuántica. Y la física cuántica habla de los observadores. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos observadores. Y nosotros nos ocupamos siempre como de, justamente, de separar las cosas para poderlas analizar y reflexionar. Claro que sí, que tenemos que entender
en la física cuántica es una ciencia, por así decirlo, Claro. ¿sí? ¿Sí? No sé, que nos está mostrando unas maneras de definir la materia, de comprender la materia, ¿sí? ¿Está? Claro. Y le ponen este nombre de, estas nuevas metodologías a veces también las ponen como cuánticas, ¿no? La cuántica, porque la cuántica nos atraviesa. Vos sabés que el átomo, las partículas atómicas y todo eso nos atraviesa. Entonces sí, está todo integrado, ¿sí? Pero tiene que ver con todo esto, ¿sí? Obviamente que tiene que ver, pero bueno, acá nosotros básicamente apuntamos en esto, tanto en el proceso de coaching como en un proceso de biodescodificación que es terapéutico ya. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? El coaching no es un proceso terapéutico, ¿sí? Está, como te explicaba al principio, pero la biodescodificación sí. ¿Sí? Y tiene fundamentos en los que se basa y que se está recién rearmando desde ese lugar para esas nuevas modalidades, digamos, desde el espacio del ser, ¿no? Desde el desarrollo del ser, y también desde el lugar de sanación de la persona. Qué bueno. Para poder lograr ese lugar de sanación de la persona, para poder llegar a ese equilibrio, ¿sí? Entonces, el coaching va desde el aquí ahora hacia el futuro, en el proceso de la persona, no se mete con la parte de la psique de la persona, es decir, no trabaja patologías, ¿sí? ¿Comprendés? Pero la biodescodificación sí. ¿Cuál es el límite de la biodescodificación? El límite sería enfermedades psiquiátricas muy complejas, porque ahí ya las personas han perdido el sentido de lo que nosotros denominamos realidad. Claro. Entonces, cuando se pierde el sentido de la realidad, nosotros no podemos tratar desde ese lugar, ya tiene que ser un psiquiatra el que trate. Entonces hablamos de esquizofrenias graves, todas las que conocemos, ¿no? Paranoia, bipolaridad grave, depresiones graves, bueno, ya eso se tiene que ocupar un psiquiatra, ya nosotros no podemos intervenir ahí. ¿Sí? Entonces, como te decía, los coaches trabajan desde el aquí ahora hacia futuro para el proceso de las personas, en sus objetivos, en los resultados, en lo que quieren lograr. Es decir, de este estado actual al estado deseado de la persona, y la biodescodificación va desde aquí en adelante para atrás. Exacto, mira. ¿Sí? Y va para atrás en la búsqueda de encontrar ese instante en donde se ha desencadenado, puede ser la enfermedad o un estado comportamental en la persona que no le permite avanzar en la vida. Y tiene en cuenta lo que se denomina, en el momento que la persona nace, 9 meses antes de nacer, 9 meses está en la panza de mamá hasta los 7 años, proyecto y sentido, a eso se denomina, y más atrás tiene en cuenta lo que se denomina transgeneracional o psicogenealogía. ¿Sí? La verdad, Susi, estoy maravillada por todo lo que nos transmitiste, pero además por la forma en que lo transmitiste con tanta claridad. Yo que soy maestra, digo, ay, me parece realmente muy didáctico, decimos los maestros, ¿no? Imposible no entender a Susana Palacio cuando nos habla. Tenemos que ir cerrando esta entrevista. Cualquier cosa después te vuelvo a invitar, pero vamos a ir dejando el tema de tus redes. ¿Cómo te podemos encontrar? Ahí está, porque justamente me hacías la pregunta y yo me daba cuenta que todavía no habías respondido a ese detalle. Sí. Mira, pues si puedo dar un teléfono, Sí, cómo no. Sí, por WhatsApp, 11 Sí. 69 Sí. 388 88 270
270. Ya está. 11 69 38 82 70. Más Exactamente. imposible. También tengo mi Facebook, o sea, me pueden buscar con Susana Palacios, tengo Instagram, y tengo una página web que es Sí, www.susanaepalacios.com. Susana Palacios.com. www.susanaepalacios.com. Así que la pueden encontrar ahí y esto va a ser un éxito esta entrevista, gente. Y seguro que me vas a pedir que la vuelva a invitar. Pero vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Bueno, encantada Luisa, encantada la verdad. A mí si hay algo que me gusta hacer desde hace mucho tiempo, como vos bien decís, esto de enseñar, ¿sí? Y justamente tengo un espacio ahora cada 15 días, estamos haciendo un Zoom a todas las personas que se quieran sumar, ¿sí? Me pueden mandar un mensajito ahí, es gratuito. Y bueno, estamos contribuyendo. Yo lo abrí en un inicio para las personas que hacían terapia y después querían integrar a los amigos y que qué sé yo, y dije, bueno, lo vamos a abrir para todo el mundo ahora. Esto empezó en la época de la pandemia y era como muy, para hacer un acompañamiento extra, digamos, a la gente que hacía terapia, pero ahora ya lo estamos abriendo para todo el mundo, así que hace poquito que comenzamos una segunda etapa, se llama Reconectando con lo Esencial, ¿sí? Reconectando con lo esencial. Gente, otra primicia más, porque acá en esta radio, Conciencia New, tenés primicias a cada rato y estoy muy emocionada, muy contenta, muy alegre, porque cada 15 días podéis tener un Zoom con Susana Palacios. Vos comunicate al 11 69 38 82 70 y si no me preguntas a mí, que así nos dan el link para entrar al Zoom. Dale, dale, Susi. Nos vamos, Susi. Nos vamos. Mil gracias, Luisa, encantada. Bye, bye. Cuando quieras. Bueno.